Hola, hoy he decidido diversificar un poco mi canal con un tema distinto. ¿De dónde viene la lengua española? Todos sabemos que la lengua castellana viene de la lengua latina, pero hoy descubriremos la historia de este lenguaje más a profundo. No sé si sabéis cuál es el primer y único lenguaje del pasado de todos los humanos. Bueno, ese lenguaje se denomina batán. El batán es un lenguaje simple, simbológico y muy antiguo. No sé si me creeréis, pero todas las palabras búlgaras contienen en sus sílabas palabras del viejo lenguaje batán. Por ejemplo, en el lenguaje búlgaro actual, la palabra humanos, jora, se divide en dos palabras del lenguaje batán. Jor, reunión, y Ra, Dios. Las palabras búlgaras son las más cercanas del lenguaje batán. Propongo que os preguntáis, ¿por qué os digo todo esto? Y no era el tema sobre el lenguaje español. Sí, el tema es sobre el lenguaje español. Pero aquí estamos descubriendo ¿de dónde procede el castellano? En el principio había solo un lenguaje, el batán. Cuando el batán se desarrolló, se formó el primer lenguaje compuesto, y este lenguaje era el búlgaro antiguo. En la Biblia dice sobre la Torre de Babilón, y también dice que en el pasado había solo un único lenguaje y este lenguaje era compuesto. Todos sabemos que el lenguaje batán no es un lenguaje compuesto. Entonces, ¿qué lenguaje hablaron en el pasado? ¿Cuál es el primer lenguaje compuesto? Aquí está la respuesta. Todos que han leído o escuchado sobre la Torre de Babilón saben que se ha construido al lado de los ríos Tigris y Éufrates. En realidad, la Biblia actual oculta los verdaderos lugares de los eventos. La Torre de Babilón de verdad fue real, pero no fue construida en el lugar que indica la Biblia. La Biblia es un libro que describe la historia humana, pero los lugares y los personajes están inventados. Es decir, la Biblia es un libro simbológico y en otro video hablaré sobre el origen de la Biblia. Y ahora continuamos. La Torre de Babilón fue construida en las tierras de Bulgaria actuales y el primer lenguaje compuesto es el búlgaro antiguo. Con otras palabras, todos los lenguajes provienen del lenguaje compuesto más antiguo. Pero, ¿cómo surgió el lenguaje latino? Y después, ¿cómo surgió el castellano? Esto es la pregunta por la cual estáis aquí. El búlgaro antiguo surgió del batán y fue primero. Después surgió la lengua egipcia antigua, que no se parece nada a la actual. Pero aquí no hablaremos sobre el lenguaje egipcio. Esto era solo un ejemplo. El romano actual, que se parece al español actual, también surgió del búlgaro.
La lengua romana surgió desde la mitad del siglo XVIII. Los ancestros de los romanos también hablaron en búlgaro. El romano surgió de un gran número de palabras búlgaras escritas en latín y con el acento latino. Hasta la mitad del siglo XIX en Rusia y en todos los países que hablan hoy ruso hablaron en búlgaro. Hay una leyenda que dice que antes de la llegada del asentamiento romano a la península ibérica en el siglo II a.C. había varias ciudades que poblaron la zona. Entre ellos se encuentran los iberos, los celtas, los vascos, los fenicios y los cartagineses. Estas lenguas desaparecieron por completo, a excepción del euskera. Pocas palabras preromanas han sobrevivido a la fuerte imposición del latín y la posterior estandarización del latín y la posterior estandarización lingüística hasta nuestros días. En otras palabras, las lenguas ibéricas tienen muy poca influencia en la lengua española. Algunas de las palabras sobrevivientes son conejo, cerveza, perro, salmón, estanque, carpintero, rana, cachorro, el apellido García y unas cuantas palabras más. Una vez que el territorio estuvo bajo el control y con completa implantación del Imperio Romano, el latín se introdujo y obligó a la población, junto con su cultura y estilo de vida más avanzados. Durante unos 500 años se arraigó en toda la España latina. Mientras formaba parte de Roma, se desarrollaron dos formas del latín en España. Uno de ellos es el latín clásico, utilizado por los soldados, los políticos, los comerciantes, los científicos y otros miembros de las clases sociales altas o personas cultas. El resto de personas hablaba latín vulgar, resultado de la mezcla del latín clásico con las lenguas ibéricas preromanas. Sigue el patrón básico del latín, pero con palabras prestadas o añadidas de otros lenguajes como el cartaginés, el celta o el fenicio. Se estima que más del 7% del castellano, entre palabras y estructuras, provienen de este latín vulgar, convirtiéndolo en la base principal a partir de la cual se empezó a desarrollar. El español se originó en la Edad Media, en el condado de Castilla, ubicado al sur de Cantabria, España. Tomaron los aspectos del latín, el árabe, el euskera y los lenguajes germánicos de los visigodos. Posteriormente se expandió el resto del reino y llegó a América gracias a la conquista.
El idioma castellano surge tras la caída del Imperio Romano. La influencia de este imperio hizo del latín la lengua dominante de Europa. Sin embargo, cuando el imperio perdió su poder, también lo hizo el latín cultural, que se había desvanecido. En el siglo V se produjeron las invasiones de los pueblos bárbaros, en los que destacan los visigodos. Estos pueblos llegaron a la península ibérica y tuvieron que adaptar el latín vulgar para comunicarse. Como el legado dejaron una serie de palabras que se utilizan en la actualidad y se denominan germanismos. En el siglo VIII se produjeron las invasiones árabes. Esta cultura ocupó el territorio español durante casi 8 siglos, sin interrupción. Por ello, el idioma español incluye una gran cantidad de palabras de origen árabe. En el norte de España, algunos grupos cristianos comenzaron a oponerse a los árabes y invasores. Así comenzó a aparecer Toledo Castilla, una variante del latín, el castellano antiguo, que se convirtió en el lenguaje estándar en la escritura a partir del siglo XIII. Los aspectos que influyeron en la expansión del idioma español fueron diversos. Lo más importante de todo fue el poder y el prestigio de Castilla, que lideró la lucha contra los moros. Con la Reconquista, que es el nombre que recibe el movimiento de expulsión de los árabes, la influencia cristiana aumenta hasta que finalmente los árabes se ven obligados a abandonar el territorio. El uso del castellano antiguo se expandió junto con el cristianismo. De esta forma, esta lengua reemplaza a otros dialectos romanes hablados en el territorio, como el ladino, hablado por los judíos españoles, y las lenguas árabes de origen romance con fuerte influencia árabe. Para el siglo XVI, muchos de estos dialectos menos ya habían desaparecido. Los escritos en lengua castellana son otros elementos importantes que favorecen la expansión de este lenguaje. Se compusieron varios poemas, especialmente canciones de gesta que contaban la historia de los héroes medievales. Un ejemplo de esto fue el poema de Mio Cid. En el siglo XIII, el rey de Castilla, Alfonso X, más conocido como Alfonso el Sabio, dio el primer paso hacia la normalización del español como lengua escrita. Para ello convocó a escribanos a su corte y les encargó a escribir textos en español sobre temas como historia, astronomía, leyes y
entre otros campos del saber. Entre los siglos XV y XVI, los españoles conquistaron gran parte de América e introdujeron el castellano en sus colonias. Hoy en día, este idioma todavía se habla en América Central, América del Sur, excepto Brasil, y en lugares de islas del Caribe como Cuba y Puerto Rico. Sin embargo, cada región ha adoptado este idioma, lo que ha dado lugar a una serie de variedades en la pronunciación y el vocabulario. Además de esto, el español hablado en diversas regiones de América muestra la influencia de las lenguas africanas, ya que estos pueblos llegaron al continente con el español, y de los diversos dialectos aborígenes exteriores en el territorio. Los científicos están de camino a admitir que todos sus lenguajes en nuestro planeta tienen una única raíz. A pesar de esto, que en estos tiempos son tan diversos. En un momento, quizás puede ser que un día de nuevo tengamos un único lenguaje para toda la Tierra, así como fue en el pasado. El mundo circula, todo cambia, pero nada se pierde.